Cuba vive las horas más difíciles de este siglo. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación a Uribe por paramilitarismo. Gobierno interviene a Uniespinal por presuntas irregularidades y el rector denuncia persecución política. La cabalgata ya no va en la edición 52 del Festival Folclórico de Ibagué. Esto es Informativo Pasa la Voz número 45. Bienvenidos. Pasa la Voz es un medio de comunicación que busca promover el liderazgo a través de diferentes estrategias que incidan en la transformación de los territorios, contribuyendo a la construcción de paz. Es por eso que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como @pasalavozorg. Quien quiere invertir en Cuba, le decimos: acá tienes tu casa y las puertas abiertas, manifestó el presidente. Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y tanto sus dirigentes como su pueblo tienen la responsabilidad de salvarla, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional. Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla, dijo el mandatario. Es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Mencionó además que no se trata solo de romper el cerco de quienes se empeñan en asfixiarnos y lo confiesan sin ningún escrúpulo, al mismo tiempo que los culpan cínicamente de la crisis que su propio cerco ha provocado. Según Canel, se trata de enfrentar las causas de absurdas guerras y del manejo fraudulento del sistema financiero internacional como arma política. Con plena conciencia del momento que vivimos y con el respeto que merece cada cubano y cada cubana, no podemos pensar y actuar como en tiempos normales, porque no son tiempos normales, expresó. Quien quiere invertir en Cuba, le decimos: acá tienes tu casa y las puertas abiertas, manifestó el presidente. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves por unanimidad un pliego de transformaciones económicas y sociales destinadas a preservar los logros de la revolución. En el contexto de la más reciente escalada de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos sobre la isla, la iniciativa contiene 176 modificaciones concretas articuladas en 23 ejes. Washington mantiene el bloqueo económico y comercial contra la isla desde hace más de 6 décadas y esta política de cerco y asfixia total se endureció especialmente desde que asumió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su segundo mandato en enero del 2025. Esta política extraterritorial de Estados Unidos ha venido acompañada también de serias amenazas en las que el propio Trump ha señalado que estaría dispuesto a utilizar la fuerza si fuera necesario para derrocar al gobierno de Cuba, que denuncia estas acciones de Washington como una táctica de genocidio. Además, en reiteradas ocasiones, la administración Trump ha admitido que el objetivo de su política contra Cuba es impedirle cualquier tipo de ingresos económicos a La Habana e incluso bloquear el suministro de petróleo, que es fundamental para los requerimientos energéticos de la mayor de las Antillas. La situación afecta gravemente a la economía del país caribeño, que en los últimos meses ha sufrido el impacto de un bloque multidimensional reforzado con numerosas medidas coercitivas por parte de la Casa Blanca, que ha puesto en peligro servicios fundamentales para Cuba como energía, electricidad, salud, educación, transporte, alimentos y turismo, entre otros. Y en otras noticias, vámonos para Colombia. Uribe Vélez responderá ante la Corte Suprema por crímenes de lesa humanidad en las masacres del Aro y La Granja, cometidos entre 1996 y 1997 en Ituango, y el asesinato de Jesús María Valle. También es imputado por la creación en su hacienda Guacharaca del Escuadrón de la Muerte, conocido como Bloque Metro. Se le acusa de negar protección a las víctimas asesinadas y desplazadas por ese grupo paramilitar,
La investigación penal acumula pruebas desde el año 2000. La Fiscalía Tercera, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió de forma oficial una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez el pasado miércoles 17 de junio del 2026 en Bogotá, mediante una resolución de apertura de instrucción que busca establecer su responsabilidad en delitos de lesa humanidad debido al incumplimiento de sus deberes de protección durante las masacres de Ituango, El Aro y La Granja, y la creación en su hacienda Guacharacas del Escuadrón de la Muerte, Bloque Metro, todo esto mientras era gobernador de Antioquia. El asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, las masacres y la creación del Bloque Metro fueron reveladas por el asesino y narcotraficante arrepentido Salvatore Mancuso. En días pasados, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a 28 años de prisión por su participación como jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo homicidio agravado y concierto para delinquir. La Corte Suprema confirmó la sentencia la semana pasada. En cuanto al nuevo caso contra Álvaro Uribe, el despacho de la Corte Suprema tomó la determinación de llamarlo indagatoria después de dar por terminada la investigación preliminar. Con base en las facultades que otorgan los artículos 322, 325 y 331 de la Ley 600 del 2000, este estatuto legal regula las conductas de servidores públicos de vieja data del territorio colombiano. Miren, aquí pasa algo muy interesante, y es que con este paso procesal, la situación jurídica del exmandatario da un giro sustancial, pues abandona la condición de simple indiciado y adquiere el estatus formal de vinculado a un proceso penal de carácter definitivo, puesto que los hechos bajo la lupa de las autoridades judiciales poseen una enorme gravedad institucional. La Fiscalía General de la Nación divide las sospechas en dos ejes fundamentales. El primero de ellos concierne a la omisión de sus obligaciones de amparo hacia los ciudadanos de los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, durante los años 1996 y 1997. En aquella época, incursiones de facciones armadas ilegales cobraron la vida de decenas de campesinos y provocaron el terror en la zona. El segundo eje apunta hacia el origen, fomento y auxilio logístico de estructuras paramilitares. Los indicios sugieren que la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez y ubicada al nordeste de Antioquia, sirvió como centro logístico y campamento base para estos escuadrones de la muerte. Este expediente judicial cuenta con una extensa trayectoria cronológica que inició hace más de 2 décadas. El primer movimiento oficial data del 16 de mayo del año 2000, fecha en la cual la justicia ordenó la apertura de una investigación previa contra el entonces exgobernador. Sin embargo, pocos meses después, el 28 de diciembre de ese mismo año, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó un acto inhibitorio. Curiosamente, dicha resolución archivó de manera provisional las pesquisas al no encontrar elementos de juicio suficientes en ese instante específico para iniciar una causa criminal formal. La parálisis del proceso culminó 11 años después. El 7 de septiembre del 2011, la Fiscalía General de la Nación recibió un documento clave remitido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ese informe recopiló testimonios de antiguos combatientes paramilitares presos en diversas cárceles de la nación. Los reclusos señalaron de forma directa a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez como los supuestos promotores de una organización armada ilegal en el municipio de San Roque. Según estos relatos, la hacienda Guacharacas funcionó como el núcleo operativo de las actividades ilícitas de dicho grupo. Ante las nuevas evidencias presentadas por el Legislativo, la Fiscalía Sexta, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, reaccionó el 2 de enero del 2013. El ente acusador revocó la medida inhibitoria del año 2000 y reactivó las labores de verificación. No obstante, y lastimosamente, el rumbo del expediente cambió de escenario institucional el 25 de noviembre del 2014, tras la elección y posterior posesión de Álvaro Uribe Vélez como senador de la República. La Fiscalía perdió la competencia para investigar. Por esta razón, remitió la totalidad de los cuadernos procesales a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que asume el juzgamiento de los congresistas en Colombia.
A la par de estos movimientos en Bogotá, los tribunales regionales aportaron nuevos elementos de juicio a la causa general. El 24 de noviembre de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín profirió una sentencia de segunda instancia en el proceso contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, responsables del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. En ese fallo, los magistrados ordenaron compulsar copias judiciales contra Álvaro Uribe. La finalidad de esta orden fue la apertura de una indagación penal orientada a descifrar la supuesta autoría o complicidad del exgobernador en el homicidio del activista, quien denunció de forma reiterada la connivencia entre militares y paramilitares y su responsabilidad en las masacres ocurridas en Ituango. Un hito definitivo en materia legal ocurrió el pasado 30 de mayo del 2018. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento de enorme trascendencia jurídica al calificar como crímenes de lesa humanidad múltiples conductas delictivas asociadas a este radicado. La declaración incluyó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado de poblaciones. Esta categorización cobijó de manera específica las masacres de San Roque, perpetradas en julio y septiembre de 1996, las matanzas de La Granja en junio de 1996 y de El Aro en octubre de 1997, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo en 1998. La consecuencia directa de este dictamen es que la acción penal contra los sospechosos es hoy imprescriptible, lo cual impide el archivo del caso por el paso del tiempo. El ajedrez institucional sufrió una nueva modificación radical en el año 2020. El 15 de septiembre de ese año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se desprendió del conocimiento del expediente. Esta decisión sobrevino como consecuencia de la renuncia de Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República. Al perder el fuero de congresista, el caso regresó a manos de la justicia ordinaria. Pocas semanas después, el 2 de diciembre de 2020, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió de manera oficial el conocimiento de la indagación previa. A partir de ese momento, el despacho ordenó la práctica de múltiples pruebas técnicas y testimoniales, incluida la recepción de la versión libre del político antioqueño. Y en otras noticias, vámonos para el Tolima. Una compleja situación institucional y jurídica afronta la educación superior en el Tolima. El Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 015896 de 2026, mediante la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial a la institución universitaria del Espinal, Uniespinal. La determinación se adoptó tras identificar presuntas irregularidades de tipo administrativo, financiero y contractual que comprometerían los recursos públicos destinados a la gratuidad educativa de más de 4.000 estudiantes. Desde la cartera nacional se confirmó que el rector de la institución, Mario Fernando Díaz Pava, se negó a la notificación presencial del acto administrativo, razón por la cual el documento debió ser radicado de manera oficial a través de correo electrónico. La medida se originó a partir de una visita de auditoría realizada los días 26 y 27 de febrero de 2026 por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. En dicha inspección se evaluó la gestión de la entidad durante su reciente proceso de transformación de Instituto Técnico IFIT a institución universitaria. El análisis documental de las vigencias 2024, 2025 y 2026 expuso recurrentes fallas en las etapas de planeación y estructuración contractual. De acuerdo con el Ministerio, se evidenciaron deficiencias en estudios previos, inconsistencias presupuestales, falta de soportes y una presunta concentración de enajenaciones en determinados proveedores. Entre los hallazgos que revisten mayor gravedad se encuentran múltiples contratos adjudicados en los últimos días del 2025, cuyos plazos iniciales de ejecución fueron establecidos por un solo día, a pesar de la alta complejidad técnica de sus objetos. Asimismo, se reportaron debilidades en la publicación de información en las plataformas SECOP2
y fallas en el control financiero institucional. Como consecuencia, el Ministerio ordenó el nombramiento de un inspector in situ, quien ejercerá funciones de supervisión permanente sobre la administración de la universidad. De igual manera, los hallazgos fueron trasladados a los entes de control correspondientes. Por su parte, el rector Mario Fernando Díaz Pava rechazó los señalamientos y a través de una declaración pública denunció penalmente al ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, argumentando que la intervención obedece a un presunto caso de desviación de poder y persecución ideológica. Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, desde hace varios meses está persiguiendo políticamente al rector porque, según él, no accedió a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en la institución educativa universitaria. El funcionario aseguró haber puesto en conocimiento de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia una serie de evidencias, entre ellas mensajes de texto y grabaciones, que demostrarían que desde el ministerio se presionó el nombramiento del ciudadano Wilson Callejas Gómez. Y en otras noticias, vámonos para Ibagué. Afortunadamente, un cambio estructural tendrá la programación de la edición número 52 del Festival Folclórico Colombiano en la capital tolimense. Las autoridades locales confirmaron que la cabalgata quedó oficialmente excluida de la agenda institucional, debido a que el municipio no cuenta con una normativa específica vigente que regule, controle y garantice el desarrollo seguro de esta actividad en las vías públicas. Según la información recopilada por la Administración Central y el reporte técnico de la Secretaría de Gobierno, la planeación general del festival se consolidó durante los meses de enero y febrero, en el periodo en el cual el evento no pudo ser incorporado por restricciones de carácter legal, tras la notificación del fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima. Las dependencias de la Alcaldía de Ibagué iniciaron las acciones jurídicas pertinentes para estructurar el marco regulatorio exigido por los magistrados. La iniciativa regulatoria ya surtió las etapas técnicas iniciales y recibió la firma de la alcaldesa municipal, Joana Aranda, avalando el contenido jurídico del documento, que fue presentado formalmente ante el Consejo de Ibagué durante los primeros días de junio para dar inicio a los debates correspondientes en las comisiones de la corporación. Para habilitar futuros eventos de esta índole, el nuevo acuerdo municipal deberá garantizar 3 componentes obligatorios, que incluyen estrictas medidas de seguridad ciudadana, protocolos técnicos de protección animal y un proceso de concertación con los colectivos defensores de los derechos de los animales. La institución precisó que, si bien la cabalgata no formará parte de las festividades de mitad de año, el proyecto de acuerdo abre la posibilidad técnica de evaluar su implementación en otras festividades del calendario anual, supeditado a estrictas condiciones de control una vez se apruebe la norma. El jefe de la cartera de gobierno de Ibagué, Francisco Espín, entregó el balance oficial sobre las complejidades jurídicas que rodearon la organización del festival y detalló la hoja de ruta que sigue la administración frente a la orden judicial. Esta actividad no quedó incluida en el Festival Folclórico, ya que la organización y planificación se hace en enero y febrero. Sin embargo, existen otras actividades donde se podría analizar la implementación de la misma de acuerdo con el proyecto que se ha socializado en el Consejo de Ibagué. El proyecto de acuerdo ya fue presentado y se surtieron por todos los pasos por parte de la Secretaría de Gobierno. La alcaldesa ya firmó y fue radicado los primeros días del mes de junio ante el Consejo Municipal para que se haga lo pertinente. En este orden de ideas, la cabalgata no hace parte del Festival Folclórico, pero dando cumplimiento al fallo judicial del Tribunal Administrativo del Tolima, se espera reglamentar este tipo de actividades, indicó el funcionario. La exclusión de las actividades ecuestres plantea una transición en las dinámicas del Festival Folclórico Colombiano, un evento catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación. La ausencia del desfile a caballo genera opiniones divididas entre los gremios económicos y los defensores de los derechos de los animales. No obstante, las autoridades han reiterado que la seguridad jurídica y el ordenamiento territorial priman en la organización de las festividades.
Esto fue una breve mirada acerca de nuestra realidad a lo largo de la semana, donde les traemos historias acerca de lo que pasó en el mundo, en nuestro país, en nuestra región y en nuestra ciudad. Queremos invitarlos a que si están en Ibagué o están de visita por aquí, se hagan una pasada por el Café Albura, el cual queda en el barrio Prados del Norte, muy cerca al Centro Comercial Aqua y al Centro Comercial Multicentro. Y puedan tomar un café de alta calidad y de especialidad directamente desde Planadas, Tolima. También bebidas frías y cerveza y cosas para comer en un ambiente cómodo y agradable. Los esperamos, abrimos de martes a domingo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Somos Café Albura, un café que deja huella. Y aquí va el mensaje de la semana. Continuamos con el libro de poesía llamado Entre los poetas míos. Es una colección antológica de poesía social de Mario Benedetti. Y aquí va el 10º de ellos, El sur también existe. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa. Y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesa, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Gracias por llegar hasta el final del informativo. Pasa la voz número 45. La Corte Suprema de Justicia abre investigación a Uribe por paramilitarismo. Pasa la voz es un proyecto de la Fundación Vida. Desde la línea estratégica de comunicaciones nace el programa llamado Juntos Pasemos la Voz el 3 de enero del año 2018. Donde su único propósito es narrar y contar a otros y otras en un ejercicio de pasar la voz de aquellos que nunca han tenido la palabra ni han sido escuchados, estando invisibles, apartados, abandonados y olvidados. Es así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como @pasalavozorg. Soy Tito Mora, les deseamos todo lo mejor. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden, juntos pasemos la voz.